Muy buen día, sean todas y todos bienvenidos a este webinar Introducción a la Robótica con Arduino. Antes que nada, déjenme presentar al equipo que está detrás de este maravilloso webinar y al que le hemos dedicado mucho tiempo. Les presento primero que nada al ingeniero Luis Darío Hinojosa, al ingeniero Luis Felipe Flores y a su servidor Luis Alberto Fernández. Entonces, bueno, estamos muy contentos de tenerlos aquí en este webinar. Esperamos que les sirva realmente mucho porque creemos que este es un gran paso para empezar a aprender de un poco de los temas de robótica justamente con Arduino. Y bueno, vamos a meternos ahora sí a lo bueno. Primero que nada, vamos a ver qué es lo que vamos a aprender. Eh, un pequeño resumen de todo lo que vas a poder ver y de cada una de las secciones. Entonces, primero vamos a ver un poco y vamos a platicar acerca de la importancia de la robótica en la actualidad. ¿Por qué es que es tan relevante y por qué es que lo estamos aprendiendo, ¿no? Si es que ya estamos aquí, ¿por qué? Ahora, después de eso, vamos a plantear una situación problema que es la que vamos a tratar de resolver. De hecho, ahí hay un pequeño spoiler, como podrán ver en la imagen. Y bueno, vamos a tratar de resolver un problema con las siguientes cosas. Primero vamos a tener una pequeña introducción a Arduino, desde cómo descargar la IDE de Arduino y de cómo vamos a utilizarla, ¿no? Vamos a tener justamente partes para ver cómo se fue construyendo ese pequeño código para resolver la situación problema. Vamos a hablar un poco acerca de los GPIOs, cuáles son los tipos de GPIOs. Vamos a hablar también un poco de sensores, de sus tipos, de actuadores, también de sus tipos y de cómo vamos a implementar todo esto en nuestra situación problema. Por último, vamos a ver tal cual cómo implementarlo todo y vamos a ver específicamente cómo se construyó, cómo se programó y una demostración de cómo es que esto está funcionando para que realmente se animen a practicar esto que van a aprender y ponerlo a prueba. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahora sí con los temas importantes. Bueno, para entender cuál es la importancia de la robótica y cómo repercute en la actualidad, les tenemos que hablar primero de un poco de historia. Si recordarán, antes hubo tres revoluciones industriales, en 1750 con la locomotora de vapor, en 1850 con la metalurgia y el motor de combustión, y la tercera revolución industrial gracias a la invención del transistor. Hoy en día vivimos una cuarta revolución industrial, a la que muchos llaman la industria 4.0. Dicha revolución se basa en usar tecnologías de vanguardia tales como la robótica, la computación cuántica, la nanotecnología o la inteligencia artificial para delegar trabajos pesados, peligrosos y difíciles a las computadoras. Si checamos una definición de robot, un robot es una máquina automática programable capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas, en especial las pesadas, repetitivas y peligrosas. Como se pueden dar cuenta, un robot en su esencia es el núcleo de la industria 4.0, sobre todo hoy en día que tenemos acceso a mucha cantidad de datos, lo cual es útil para algoritmos de inteligencia artificial y al Internet de las cosas. Entonces, cada una de las revoluciones industriales que he mencionado han repercutido en la vida de las personas. ¿Cómo han repercutido los robots en su vida? Seguramente han oído de chatbots, de coches autónomos y de casas inteligentes. Pero además de eso, a nivel industrial, los robots son más precisos y su margen de error es mínimo en comparación con los humanos. Esto los hace útiles para tareas de manufactura de alta precisión e incluso para cirugías con asistencia de un profesional. También no se cansan y pueden maximizar la producción disminuyendo el riesgo de accidentes, disminuyen los costos de producción y proporcionan un mayor control sobre la cadena de suministros para las empresas. Bueno, hoy en día los robots pueden realizar trabajos en la industria que requieren de mucha precisión, los cuales incluso han mejorado su capacidad de rapidez, entrando tres importantes conceptos, donde tenemos automatización, tecnología y eficiencia. Bueno, primeramente, en el concepto de automatización, pues más que nada permite ganar el tiempo en tareas operativas y tediosas como el ingreso de datos para generar búsqueda sobre una tarea determinada. De tal forma se acelera todo el proceso y se convierte en tareas más productivas.
Algunas ventajas que tenemos son la generación de estabilidad y robustez en el sistema de producción. Las tecnologías de automatización no presentan fallos y mejora la eficiencia y productividad considerablemente. Se transfieren tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos, donde la parte operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina, siendo elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. Esto involucra el concepto de tecnología, que requiere de innovación para ir resolviendo problemas en la sociedad, solucionando y haciendo más fácil todo. Y también el concepto de eficiencia, que se requiere para obtener los mejores resultados a partir de la menor cantidad de recursos, o también, como bien dicho, hacer bien las cosas, donde la eficacia se suele describir como hacer correctamente el proceso, es decir, realizar aquellas actividades que ayudarán a la organización a alcanzar sus metas, donde un proceso eficiente hace un trabajo rápidamente y utiliza la menor cantidad de recursos, y siendo de gran relevancia para poder desempeñar y concluir satisfactoriamente cualquier trabajo. Muy bien, entonces ya hemos visto una pequeña introducción a por qué es importante. Ahora vamos a plantear un problema para poder meternos de lleno justamente con todas estas herramientas que vamos a aprender a atacarlo y con temas exclusivamente de robótica. Entonces vamos a ver cuál es el problema. Como dice aquí, tener una planta es bueno para el ambiente, sin embargo cuidarla apropiadamente puede ser difícil. Por esto es que hemos dicho que se requiere de un sistema de riego automático para cuando se tiene que dejar desatendida la planta por mucho tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Realmente es que, por ejemplo, a lo mejor tú quieres tener una planta en tu hogar y pues simplemente vas, preguntas un poco acerca de cómo cuidarla y la tienes en tu casa. Pero a lo mejor hay cosas que tú no controlas, ¿no? Como que a lo mejor el lugar donde la pusiste se calienta demasiado y entonces el agua se evapora mucho más rápido que en otro lugar y cosas del estilo. Entonces, muchas veces, incluso sin querer, no descuidamos, ¿no? de estas plantas y por eso es que le hemos visto un sentido muy ético a plantear este problema para resolver el que la planta se riegue automáticamente y de una manera mucho más eficaz que la que podría hacer un humano al poder medir realmente cuándo es que la planta necesita de un riego apropiado. Entonces, vamos a ver a continuación de por qué este problema en específico es relevante. Bueno, aquí detallamos lo que viene siendo dos situaciones. Primeramente, el uso común, que normalmente tenemos una planta donde una persona es encargada, establece su propio riego apropiado por la misma conciencia de la persona, donde pues prácticamente bueno, para el cuidado sería manualmente, del cual recae toda la responsabilidad en la persona. Esto pues puede presentar algún problema al no encontrarse disponible, y por tanto, bueno, planteamos lo que viene siendo soluciones existentes para poder dar lo que viene siendo solución al riego de la planta. Más que nada, tomar en cuenta el cuidado del medio ambiente, ya que consideramos que una planta es algo que puede ocasionar un gran impacto si tenemos el cuidado apropiado. Y bueno, presentamos lo que viene siendo soluciones que pueden ser altamente costosos para mantener una planta, uno que viene siendo de bajo costo, que no toman en consideraciones como el ciclo de prioridad del riego. Sin embargo, bueno, se presenta el control de ciertas restricciones, como el control de variables pertinentes, tales como la humedad de la planta, y con un simple sistema de riego que puede incluso mejorar este problema, ya que el cuidado de la planta igual puede ser pertinente en cuestión a que es mejor regarla a que se quede seca. Y bueno, tenemos dos claros ejemplos donde una persona involucra la mano apropiada, que viene siendo la parte menos eficiente, ya que en algún momento no se puede presentar. Y bueno, en este caso presentamos Arduino como un ejemplo que puede solucionar este problema, donde nada más requiere el control de variables como temperatura y humedad y en cómo está la tierra de la planta, y un sistema de tal forma que riega cuando sea necesario mientras la persona está en otro lado.
Bueno, ahora vamos a meternos al primer tema de los que veníamos hablando. Y vamos a hablar un poco de Arduino, ¿no? Aquí como la definición oficial de que está en su misma página, la pueden checar, es que es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie de pines programables. Entonces, vamos a básicamente utilizar nuestra tarjeta Arduino, va a ser nuestro microcontrolador que va a ser a quien vamos a programar para que toda la magia funcione. Y vamos a poder justamente hacer esta descarga en este software, en esta página que les dejamos aquí, y vamos a ver cómo sería esto. Entonces, aquí tenemos la página web donde está el sitio. Aquí nada más le dan a descargar y ya con eso les va a abrir un archivo zip, le dan que lo instale, le dan los permisos, le dan que todo ok, y ya con eso vamos a tener el programa, y más adelante vamos a ver un ejemplo de código específico para este programa. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que vienen siendo los GPIOs, que se compone en una tarjeta. En este caso, pues puede ser en varios microcontroladores, pero bueno, nos enfocamos en Arduino, donde, bueno, primeramente tenemos un GPIO se define como un General Purpose Input Output, que viene siendo entrada-salida de propósito general, que es un pin genérico en un chip cuyo comportamiento se puede controlar por el usuario en tiempo de ejecución. Y bueno, estos GPIOs no tienen ningún propósito especial definido y no se utilizan de forma predeterminada. Sin embargo, bueno, el usuario puede definirlos como sea. Ya después vamos a ver cómo los definimos para resolver el problema. De tal forma que, bueno, estos funcionan para el diseño de un sistema completo que utiliza un puñado de líneas digitales, de tal forma que se organiza un control y tener a disposición para poder controlar ciertos actuadores y sensores. Bueno, estos integran como pequeños pines en una tarjeta, siendo el hardware y dispositivos lógicos programables que son aplicados, bueno, en ciertas tarjetas y en lo que viene siendo en el tema de sistemas embebidos. Bueno, las capacidades que tiene un GPIO puede incluir pines que pueden ser configurados para entrada y salida, pines GPIO que pueden ser activados o desactivados, tales que estos pueden leer valores de entrada, de tanto por lo que puedes definir como alto 1 o bajo 0, valores de salida y lectura y escritura, valores de entrada que a menudo se pueden utilizar como interrupciones y bueno, además de utilizarlos como direccionamiento de memoria para mover grandes cantidades de datos de manera eficiente dentro o fuera del dispositivo. Y bueno, el uso común de los GPIO pues es operar componentes electrónicos personalizados, ya que se está construyendo ya algún prototipo donde una interfaz de GPIO permite personalizar las señales para que su equipo funcione correctamente. Y bueno, estos pues los vamos a utilizar para generar lo que viene siendo nuestra solución a la problemática. Bueno, después de eso, ahora tenemos que hablar de los sensores y los actuadores. Como ya mencionó mi compañero, un sistema de estos necesita tanto comunicarse con el exterior, es decir, recibir señales del exterior para generar un output que modifique el ambiente de la manera que el ingeniero quiera. Entonces, necesitamos tanto actuadores como sensores. Los sensores son los que reciben, en el caso de un humano serían los 5 sentidos, y los actuadores son los que ejercen un cambio en el ambiente. Primero hablaremos de los sensores. A grandes rasgos, son dispositivos electrónicos que captan señales. La señal es una forma de información inherente, pues, en una variable física, como puede ser la temperatura y la humedad. Es decir, mi voz ahorita es una señal, la luz es una señal, la temperatura es una señal, y hay manera de hacer dispositivos electrónicos que capten estas señales y la codifiquen en una señal eléctrica, que puede ser leída por una computadora y cuantificada en un número. Entonces, hay dos tipos de sensores, analógicos y digitales. Los digitales básicamente te indican si una variable está o no está en el ambiente. Y los sensores analógicos te ayudan a cuantificar la variable, es decir, en un porcentaje, qué tanto está esa variable presente.
En nuestro caso, para nuestra solución, usaremos sensores analógicos. Tenemos un sensor de humedad que se usará para monitorear la humedad del suelo y determinar cuándo es necesario regar la planta. Un sensor de temperatura que se usará para monitorear pues, las condiciones de la planta. Y finalmente tenemos un sensor de agua que se utilizará para alertar al usuario de que el contenedor de agua necesita ser rellenado para poder seguir monitoreando y cuidando de la planta de una manera adecuada. Además de los sensores, como ya mencioné, tenemos los actuadores. En general, hay tres tipos de actuadores que se utilizan en la robótica: los eléctricos, los hidráulicos y los neumáticos. Primero hablaremos de los hidráulicos, ya que estos utilizan la energía hidráulica para generar un movimiento. Si recuerdan sus clases de física de la prepa, posiblemente recordarán que la energía hidráulica usa los cambios de energía potencial en energía cinética del agua para generar movimiento, como puede ser un molino un molino de la Edad Media que utilizaba el flujo de un río para moler el grano. Ese es un actuador hidráulico. Ahora, un actuador neumático los actuadores neumáticos son un subconjunto de los actuadores hidráulicos que utilizan los cambios de densidad o los cambios de temperatura en un fluido para poder generar movimiento lineal de la misma manera. Por ejemplo, el pistón de un automóvil, que comprimen el combustible y provocan explosiones para generar movimiento. Ahora, hablaremos de los actuadores eléctricos, que pues es otro nombre para un motor de corriente directa. En nuestro caso, usaremos un actuador eléctrico que es una bomba de agua para pues alimentar la planta, para regar la planta. Y pues finalmente aquí tenemos nuestro diagrama de conexiones de nuestro circuito. Aquí podemos ver una bomba de agua, así como 5 botones. ¿Para qué son estos botones? El primero es para prender y apagar la luz. Lo puedes utilizar para pues conectar un foco de luz ultravioleta que es beneficioso para las plantas. El segundo botón se usaría para imprimir variables pertinentes, la temperatura y la humedad, para saber si este es el lugar adecuado para tener tu planta o lo puedes mover a un lugar mejor, ya dependiendo de las condiciones de tu planta. El tercero se utiliza para regar la planta de forma manual. Es importante que los robots tengan un modo de control manual en caso de que sea necesario. Y los cuartos son para personalizar pues el umbral de humedad que es necesario para que el sistema riegue la planta o no. Aquí tenemos los tres sensores que pues habíamos mencionado, tenemos los actuadores y tenemos un buzzer que indicará al usuario cuando el nivel de agua es bajo o no mediante la generación de una alarma. Y pues a grandes rasgos esos serían los componentes. El relay es básicamente un interruptor, ya que el Arduino no tiene la capacidad para generar el voltaje y la corriente que alimenta un foco. Entonces solo lo utilizamos como para controlar la lógica del foco y lo alimentamos con una fuente externa. En este caso puede ser una clavija conectada a la corriente. Y como no jalamos mucho voltaje, puedes utilizar cualquier tipo. Lo que ahora vamos a ver es la implementación de hardware. Ahora, como pueden ver, muchas de las piezas y de los materiales se pueden conseguir de manera muy fácil, de manera muy económica, y además de esto también se pueden crear todas estas partes que van a ser para crear la caja hecha a la medida. Van a poder consultar los archivos en la liga que les vamos a dar, y así van a poder ustedes desarrollar esto exacto, o sea, con las mismas exactas medidas, o si es que ustedes quieren hacerle modificaciones, pueden también hacer modificaciones sobre esos archivos o crear sus propios archivos. Entonces básicamente lo que aquí estamos haciendo es estar pegando, después de que se hicieron los cortes con madera MDF, vamos a juntarlo todo, y después, siguiendo este diagrama que podemos ver aquí a la izquierda, vamos a empezar a soldar todos los componentes. Como podemos ver, aquí estamos poniéndole las resistencias a los botones y también sus cables para poder conectarlos después al Arduino. Y entonces, bueno, vamos a repetir esto con cada uno de los 5 botones. Realmente, incluso
A esta solución se podrían agregar más funciones y por eso más botones o incluso reducir el número de botones dependiendo de las necesidades. Pero básicamente lo que se tiene que hacer es sí, soldar los componentes. Aquí por ejemplo vamos a soldar la bocina para que tenga bien sus cables, los focos que vamos a estar utilizando que nada más como indicadores. También les ponemos unas resistencias y un poco de los cables. Y aquí empezamos ya a montar dentro de la tapa, lo que va a estar hasta arriba de nuestro sistema. Empezamos a soldar y a poner todo esto ya junto. Vamos a ponerle la pantalla, vamos a ponerle los botones y después vamos a conectar también el Arduino y vamos a también empezar a conectar todos los demás sensores, componentes, el foco y también incluso la bomba. Entonces, bueno, aquí como podemos ver estamos poniéndolo. Todo es basado en el diagrama, ¿no? Bueno, vamos a explicar el apartado del código, en este caso definiéndose en lo que viene siendo en el IDE de Arduino. Primeramente empezamos definiendo cómo vamos a implementar en los pines analógicos y digitales los sensores, los botones y la salida de actuadores. Empezamos definiendo en pines analógicos y digitales. Dado ello, bueno, primeramente empezamos con el DHT11 que lo definimos en un pin digital, el sensor de humedad y agua en pines analógicos, los botones en lo que viene siendo en pines digitales y bueno, la salida de actuadores de igual forma en pines digitales. Definimos una librería que nos va a ayudar a facilitarnos la interfaz de lo que viene siendo el LCD con un protocolo I cuadrada C. Esto para ahorrarnos pines en lo que viene siendo en el Arduino Uno, dado ello, ya que tenemos pines limitados y en este caso definimos el tamaño de nuestro LCD de 16 por 2. Vamos a definir algunas variables para inicializarlas. En este caso empezamos con un threshold que nos va a ayudar a definir los rangos con los cuales vamos a andar manejando nuestros umbrales. Vamos a definir algunas variables de lectura. En este caso, bueno, vamos a inicializarlas en 0. Y bueno, de igual forma el control de botones que viene siendo regido por un tipo de dato byte, donde tenemos todos estos botones. Bueno, empezamos en la función setup, donde vamos a definir nuestro serial begin, ya que, bueno, esto nos va a ayudar a imprimir lo que viene siendo en el monitor serial. Empezamos también inicializando la función del LCD. De igual forma, con pin mod, todos los pines que definimos anteriormente. Importante resaltar aquí que debemos definir qué tipo de pin se va a comportar. En este caso lo podemos definir como pin de salida o pin de entrada, que vienen siendo los botones. Nos vamos a la función de lectura temperatura, donde vamos a definir la lectura del DHT11. En este caso, bueno, nos interesa nada más el apartado de temperatura. Nos vamos a la función de lectura del nivel de agua. Nos va a ayudar a que a través de la lectura definimos el nivel del agua, más una conversión que nos va a ayudar a normalizar. Y después tenemos el apartado de las alarmas, donde aquí vamos a tomar en cuenta que el nivel de agua es bajo. Dado ello, bueno, se va a mandar una alarma de buzzer con un cierto tono y bueno, esto va a esperar con un cierto delay. Nos metemos a la lectura de humedad del suelo, donde de igual forma requiere una conversión para leer el sensor de humedad. En este caso, este sensor va implementado en lo que viene siendo en la planta. Y bueno, vamos a interactuar con un menú principal, donde tenemos como apartado la luz, el stat, la regulación y la humedad. Y bueno, esto regido por lo que vienen siendo los botones, donde tenemos que el botón para imprimir, regar, manualmente subir y bajar la humedad para regular lo que viene siendo el control de la planta, que tanto queremos regir nuestro umbral. Y de igual forma vamos a asignar una función para asignar lo que viene siendo la lectura del botón. En este caso, si es igual a 0, bueno, damos como control luz, imprimir variables, regar y, bueno, ajustar la humedad, que lo que viene siendo para nuestra interfaz del LCD. Tenemos una función para el control de la luz, donde aquí vamos a regir con lo que viene siendo el control del relay. Y, bueno, una función para regar, que de igual forma nos va a ayudar para qué tanto queremos regar con un cierto, desde la bomba hasta la planta. Y también la función para ajustar la humedad, que de igual forma es regido por los botones. Y bueno, imprimir lo que viene siendo el umbral. Y todo esto también con una cierta conversión para ver qué tanto queremos que la planta se ajuste a nuestro umbral de nuestro cierto porcentaje definido de arriba.
Y de igual forma tenemos una función para imprimir las variables, donde tenemos temperatura y humedad, regido en el renglón 1 y renglón 2. Y de igual forma lo ajustamos en el LCD. Y también una función para el control de humedad, donde tenemos también si la lectura de humedad es menor al porcentaje del umbral, bueno, imprimimos la lectura del umbral y tenemos el control de riego, que en este caso tenemos un delay de 5 segundos donde va a estar regando y después lo damos en low para que pues esto esté estrechamente correcto en cuestión a que la planta no se llene de agua. Y finalmente todo esto lo hicimos en funciones para tener un mejor código donde tenemos la lectura de nivel del agua, lectura de temperatura, la función, lectura de humedad del suelo, las alarmas, el despliegue del menú principal, la lectura de botones y bueno, finalmente asignar las funciones y posteriormente el control de humedad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por parte del código. Bueno, como conclusiones, primero podemos concluir que los robots sustituyen a los humanos en labores agotadoras y repetitivas. Por ejemplo, en un contexto de seguridad, las primeras se tienen niveles de atención de la gente. En las primeras 2 horas, un guardia de seguridad puede estar alerta. En medio del turno ya no prestan atención y al final están súper exhaustos. Esto es importante porque también aplica para los trabajadores de una fábrica. La diferencia es que quedarse dormidos en tu turno puede resultar en la muerte, en lesiones severas o en problemas para la empresa. Los robots solucionan esto, ya que ellos no se cansan y no cometen tantos errores como los humanos. Entonces, si un humano puede incluso perder la vida por un accidente de la fábrica, qué mejor que dejar eso a una máquina, ya que la vida humana es de las cosas más valiosas. También podemos destacar la mejora de la capacidad y rapidez y bueno, en lo que viene siendo en los sistemas, ya que bueno, el mantenimiento pues puede considerarse fundamental, siendo una herramienta para el buen funcionamiento de cualquier empresa, donde esto repercute directamente en lo que viene siendo en un proceso productivo. Se trata de un aspecto muy importante a tener en cuenta en el desarrollo de cualquier tarea, ya dependiendo de cualquier sector de actividad que pues se dedica a la empresa. Esto puede desglosar en múltiples actividades, igual depende en cómo puede afectar todo esto. Y bueno, es importante resaltar estos conceptos ya que nos puede garantizar un ahorro de recursos muy óptimo y también el tema de producción que puede ayudar a mejorar la calidad de los productos o de un servicio como tal. Por último, podemos ver que se van a realizar trabajos más complejos con menor supervisión. Realmente esto significa que las máquinas, a diferencia de tal vez una persona, van a poder realizar algo que a lo mejor tendría que ser muy supervisado por la complejidad o por los temas de seguridad que podrían ser involucrados. Y lo va a poder hacer sin supervisión, ya que por lo general, si está bien hecho, no va a tener ningún fallo, además de que va a ser mucho más eficaz, mucho más preciso, como hemos dicho, y pues realmente va a poder hacer justamente todo esto que hemos dicho, ¿no? Va a ser repetitivo, rápido, preciso y nuevamente con menor supervisión. Todo esto, de hecho, lo podemos ver desde nuestra situación problema, como una tarea que es regar la planta, que se va a hacer muchas veces, ¿no? La parte repetitiva, también la parte de precisión en cuanto a que esto va a medir la humedad y va a ser específico a cuándo necesita la planta que se riegue, no nada más cuando una persona decide que se riegue, sino cuando realmente lo necesita, con esa precisión lo va a regar. Y por último, que no va a necesitar supervisión de que la estés regando, a diferencia de a lo mejor que no puedes dejar tal vez a un niño, ¿no? Regando una planta porque a lo mejor salpica el agua o ahoga la planta porque riega de más, ¿no? Y esta máquina no va a hacer esto. Entonces, bueno, esto ha sido el webinar, esto ha sido todo de nuestra parte. Muchísimas gracias y cualquier duda estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias.